Seguimos acá en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, compromiso con la humanidad, con un mundo mejor que es posible, con la unidad de nuestro pueblo latino caribeño. Mucha gente buena en sintonía que nos saludan y gente que comenta desde Santiago Rodríguez, Colombia, a Madrid, a Cali, en toda parte, en Michigan, en New Jersey, en Nueva York, gente con nosotros en toda parte. Ahí está don Jacinto Sención, Amel Hernández nos dice buenos días, un programa para aprender. Jacinto saluda al equipo y dice que está en sintonía con nosotros. Vladimir Cruz desde San Juan de la Maguana, buenos días equipo. El financiamiento de esos partidos es una burla y un abuso a la sociedad dominicana. Son tantas las necesidades de esta sociedad y 1000 y pico de millones malgastados por un grupito. Bueno, es que hay muchas informaciones, muchos comentarios que están ahí, que nos ayudan y nos dan fuerza para seguir en esta comunicación responsable, en esta comunicación de compromiso con la patria, con la humanidad, con el país, con un mundo mejor que es posible. Y siguen la gente de Educa, los que quieren comercializar con la educación, con una encuesta, porque están condicionando la opinión pública y sobre todo el gobierno para el retorno a las aulas de manera presencial. Y ahora con esta encuesta nos dicen que el 32.2% de los padres ven peor el estado de ánimo de los escolares tras el COVID-19. Y así van ofreciendo informaciones. Sin embargo, dicen que el 52% respondió que siguen igual los muchachos en la casa. No pueden seguir igual porque la verdad es que estar encerrado crea una situación anímica diferente, rompe la cotidianidad. Los adultos podemos acomodarnos más fácilmente a este encierro, pero los jóvenes no tanto. Aunque en los barrios y en los campos los jóvenes no están encerrados, han seguido haciendo una vida más o menos normal. Hay que visitar nuestro campo para ver cómo andan los jóvenes. Y en los barrios uno ve las imágenes que salen en la prensa escrita, la fotografía, y uno ve las imágenes de video, la fílmica que presentan los programas de televisión y además lo que comentan la radio de la República Dominicana. Eso está ahí. Sin embargo, Educa sigue trabajando la opinión pública con estos mensajes. ¿Con qué tienen un trasfondo? Son los empresarios que están detrás de todo esto. Yo no niego que se retorne paulatinamente a las aulas, pero hay esa intención de los empresarios del retorno, porque es que ese retorno le va a movilizar su mercancía, su mundo económico, y a ellos poco le importa el tema de la salud de los profesores y de los jóvenes. Pienso que todavía hay que seguir con la educación virtual, no ofrece la misma calidad todavía. Es posible que dentro de 1 año, 2 años, la educación a distancia o virtual tenga tanta calidad como la presencial. Es posible que la gente se vaya acostumbrando, pero todavía no es tan fácil esto. La educación presencial, además, el tema de la socialización. Los muchachos no pueden vivir sin muchachos. Esa es su naturaleza. Uno fue muchacho y lo sabe. Que hay que jugar, que hay que brincar. Y hay momentos en que hasta irse a la trompa, porque eso es normal en la vida de los muchachos. Una discusión y tener que irse en un rebú. Eso es normal en todas partes del mundo. Y aquí cuando yo era muchacho, un pleito en la escuela diario, eso era normal. Cuando o salían a recreo o cuando salían de la escuela. A veces una discusión trivial. Una discusión trivial. Pero esa socialización es fundamental. Ahí están los educadores. A Vladimir y a Nicauri que fijen el día en que van a retornar para que nos ayuden a comprender esto. Porque Juan Francisco y yo podemos decir cosas. Hablamos de oída y de parte de nuestra vivencia de cuando fuimos muchachos, en una época y un contexto diferente, es verdad, pero fuimos muchachos. Pero no es lo mismo que Nicauri, Melo, o que Vladimir, o que Bantró, que son educadores, que han estudiado todo el tema de la educación, de la pedagogía, nos orienten, reflexionen con nosotros y para ustedes, amigos televidentes, el tema de la educación. Permanecer en la virtualidad, retornar a la educación presencial o un retorno gradual, hay condiciones, el protocolo, se está vacunando, ¿qué puede pasar? María Teresa Cabrera decía que quizá para el mes de agosto es posible un retorno gradual, regulado,
para el mes de agosto, es decir, para el año lectivo 2021-2022. Bueno, ahí tenemos a don Ernesto Bantroy, por primera vez en nuestro espacio. Bantroy, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, Alfonso, ¿cómo están ustedes? Un placer por fin tenerte aquí en el espacio, conversar Gracias. con un poeta, con un hombre de la educación. El placer es todo mío, porque estoy en un espacio no solamente de agrado para quien esté en él, sino por la calidad que representa en el formato del programa y en lo que ustedes hacen. Muchas gracias, Bantroy. Tenía ahí el tema de... Bueno, hay muchos temas. Abordé varios en el segmento anterior, que estaba felizmente solo. El tema de la educación. Tantos espacios que hacen vida en educación, en el sector. El sindicato, la ADP como tal, las corrientes gremiales, Educa, hay otro instituto, el propio ministerio, la ADP como tal, y hay tantas iniciativas y tantos mundos que se mueven en el sector educativo, porque el ministerio con el mayor presupuesto del país es educación. Entonces hay muchos intereses ahí. ¿Cómo ve Bantroy el tema de la educación virtual? El tema que está planteado del retorno gradual, siguiendo el protocolo, a la educación presencial, los planteamientos que hay de que se termine este año ya de manera virtual, independientemente de que la calidad haya bajado, porque hay que seguir garantizando la vida. Hay diferentes planteamientos. Bantroy, ¿qué mirada tiene sobre el tema? Mira, iniciando la pandemia, antes de iniciar el año escolar 2020-2021, nosotros planteábamos justamente el que el país, lo que tiene que ver con el consumo de la tecnología, y digo consumo porque aquí no se produce tecnología. Siempre dije que a este pueblo lo han engañado hablándole de una tecnología que no existía. Para hablarle a este país de desarrollo de la tecnología, lo primero que había que tener tecnólogos que la desarrollaran y que el país entonces se convirtiera en productor de tecnología. Eso no estaba. Pero tampoco estaban las condiciones en la mayoría de las escuelas dominicanas, porque habíamos hecho algunos sondeos de escuelas donde funcionaba la llamada República Digital y ni siquiera las plataformas de Internet le funcionaban bien a la mayoría de esas escuelas de República Digital. Lo que significaba que un año escolar que se planteara como virtual podía proyectarse como un posible fracaso. Aún así, planteábamos la necesidad de hacerlo semipresencial con aquellos maestros y maestras que tuviéramos ciertas condiciones de salud, pero no con todos los estudiantes, sino convocando estudiantes por grupo, aunque sea para revisarle las clases y darle de manera presencial algún tipo de explicación que requirieran en el momento, porque no es lo mismo. Cuando estás acostumbrado a la presencialidad, romper eso de golpe te genera un caos en tu formato de estudio. Y todavía a esta altura tenemos escuelas que las clases se están impartiendo vía WhatsApp, porque los niños y niñas no tienen un equipo, no tienen internet en su casa y tienen que esperar que el padre o la madre llegue con un celular para recibir desde ahí una clase que le manda el maestro o maestra. Sin embargo, detrás de esto también están los grandes intereses que se mueven alrededor de eso. La gran presión a la que ha sometido Educa al gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación, desde nuestro punto de vista y los estudios que hemos hecho, lo que nos dice es que Educa quiere volver a percibir grandes cantidades de recursos percibía con los talleres que impartía como al Ministerio de Educación, y que todo el mundo sabe también que eran talleres que eran muy repetitivos, que tú participabas en un taller y ya cada uno de los demás eran siempre lo mismo. Pero son unos recursos que el sector privado quiere manejar y hay una disputa empresarial. En este caso, la disputa empresarial Educa contra los grupos de radio y televisión
Aunque Educa, claro está, todo el mundo sabe que su gran alianza económica es el Banco Popular y que el Banco Popular también tiene medios de radio y televisión. Por lo tanto, también están persiguiendo. Y la Iglesia Católica, por otro lado, que también es parte de Educa. Entonces, teniendo ellos parte de esos recursos, lo que están buscando es que solamente le llegue a ellos. Otra cosa que hay que ver es que en las escuelas de la República Dominicana, en más del 80% de las escuelas, no están dadas las condiciones para poder llegar a la presencialidad. ¿Por qué no están dadas las condiciones? Lo primero que tú tienes que organizar esas escuelas de manera tal que todo el que vaya a entrar pase por un proceso que implique no entrar contaminado y tener un personal mayor para que esos vectores que son los niños y niñas hacia las demás personas entonces puedan estar más puros de la posibilidad de un contagio. Porque los niños y niñas, como decíamos ayer en el programa, tienen padres y madres, tienen vecinos y vecinas muy adultos, tienen abuelos y abuelas, y es posible que el niño o la niña no sea afectado de manera directa, pero es un transmisor. Y puede ser entonces que pretendiendo aglutinar a todo el estudiantado, la solución sea más dañina, o la solución que están planteando sea más dañina que el permanecer como estamos. Pienso que hay que crear las condiciones desde aquí hasta agosto para que entonces la presencialidad se vaya dando de manera gradual a medida que se creen las condiciones. Y el ministerio, por supuesto, tiene que hacer los estudios de lugar en cada escuela para poder ir haciendo la presencialidad. Van Troy, ¿cómo observa el desenvolvimiento del ministro Roberto Fulcar? Se sabe que es en una circunstancia, digamos que anormal, bastante difícil, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero ha sido zarandeado en varios momentos por decisiones que dan mucho que pensar, como fue el tema de que el PNUD estuviera adquiriendo y recibiendo miles de millones de pesos para adquirir parte de los instrumentos, ¿no? De computadora, todo esto, y presentó un tufo no agradable esa decisión, esa manera de encargar, de comprar, de adquirir por medio de un organismo internacional así, y entonces hubo ahí mucha queja. Ernesto dio seguimiento a ese fenómeno. Sí, mírame, en una primera instancia se habló de 13.000 millones de dólares. Eso ¿Dólares es o pesos? ¿Dólares o pesos? Pesos. Porque era con fines de que el PNUD entonces tenía que orientar, ni siquiera era montarle una plataforma, nada de eso. Era sencillamente como asesor, para asesorar. Cuando tú tienes que pagar una millonada así para una asesoría y sobre todo con unos equipos que todavía a esta altura no están para el Ministerio de Educación, tú estás cometiendo el peor de los errores económicos en contra de una institución del Estado. El ministro Fulcar, al principio, la gente lo veía bien porque se veía como el único que no pertenecía a una clase económica y que se veía como el defensor del pueblo dominicano desde el Ministerio de Educación. No menos cierto es que tenemos que tomar en cuenta que no se forma parte de una clase porque yo venga de la pobreza o venga de los barrios, venga de cualquier parte. Se forma parte de una clase porque mi ideología me condujo a ser parte de esa clase. Y el ministro Fulcar definitivamente, ideológicamente, no está para defender los pobres de la República Dominicana, porque lo que ha demostrado, y de hecho el grupo económico que lo rodea, tanto al presidente Luis Abinader como a cada una de las instituciones del Estado, lo que dice es que son grupos con intereses económicos que lo que quieren es seguir ordeñando
al Estado, seguirlo explotando, seguir consumiendo los recursos del Estado, cueste lo que cueste al pueblo dominicano. Mantro, pasemos al tema político, esencialmente político. Ayer veía una intervención en el Senado de Antonio Taveras, que es el senador de la provincia de Santo Domingo. En esa intervención, él dijo muchas cosas interesantes, muy crudas. El Banco Central ha liberado o ha entregado a un crédito muy blando de un 3%, 190.000 millones a la banca formal, para que este entonces lo preste a otros sectores de la economía. Pero la banca formal, la banca comercial, lo recibe a un 3% y lo va a prestar a un 8, a un 12, a un 18%, va a depender. Además, el Banco Central puede decirle, es para esto y para lo otro, para producción, para construcción, para tal cosa. Y al final, la banca comercial lo presta donde le va a dar mucho más beneficios, porque en este país no hay fiscalización de nada. El discurso de Antonio Taveras me llevaba en principio, pensaba yo, que iba a ser un planteamiento de que había que interpelar al gobernador del Banco Central para que diera explicación de esas cosas. Pero al final, después que es una descripción muy cruda sobre el tema y del descaro del Banco Central, aunque él no lo dice, él se cuida mucho en el lenguaje, termina diciendo que el Senado debe fiscalizar de que la banca comercial, que recibió ahora 25.000 millones de pesos, lo usa exactamente para lo que le ha dicho el Banco Central. 5.000 millones para la construcción, 5.000 millones para la producción, 5.000 millones para la MIPYME, tal cual. Pero al final, como que en el discurso, él fue bajando el tono. El tema político, el tema económico, ¿cómo lo valora Ernesto Van Troy? Porque uno siente que hay cosas que los políticos dicen desde el poder, pero que no se corresponde con acciones hacia los sectores productivos de base. Y él decía incluso que el 98% de las empresas en la República Dominicana son MIPYME. Entonces, ¿cómo concebir de que el grueso del dinero a una tasa tan baja se lo entreguen a la banca comercial, a la gran banca comercial, para que se lo presten a la MIPYME y entonces el propio Estado no puede hacer eso? Mira, tenemos que caer justamente en lo que decía de clases del ministro Fulcar. Antonio Taveras es una figura clave de la oligarquía nacional, con todas las buenas acciones que mostró desde el principio, negándose a obtener el barrilito y varias cosas, y con un buen discurso que por momentos tiene, pero que genera sus cortes, así como tú estás diciendo. Hay pinceladas que hay que tomar en cuenta para que veamos que el Estado dominicano no le está interesando más que lo privado, y son como el mismo presidente está hablando de manera casi permanente de la relación público-privada que tiene que irse dando. Ya, por ejemplo, en el corredor de las Núñez de Cáceres, es una alianza pública-privada, pero lo tiene bajo control el sector privado, para poner algo tan simple como el transporte. Pero tú no me puedes hablar de inversión en la producción, pongamos agrícola, cuando todavía hay inmensidad de tierras del Estado, como el caso del Ingenio Barahona, de las tierras del Ingenio Barahona, que tú se la estás entregando al sector privado. Tú tienes que el 80% de lo que has prestado se lo entregas a la banca privada y apenas el 5% a las MIPYME, que aunque son privadas, pero tienen mayor nivel de desarrollo con las comunidades, con las bases. Si tú quieres realmente desarrollar las bases económicas de la sociedad, tienes que empezar por donde está el mayor flujo económico. Y el mayor flujo económico ya ha sido harto demostrado en la República Dominicana, que está en las pequeñas empresas y microempresas. En pleno gobierno de Danilo Medina se hablaba de que el 80% del presupuesto nacional adquiría
sus recursos de esas pequeñas empresas y medianas empresas. Entonces, por lógica natural, esas son las que hay que desarrollar. Además, tú tienes ahí el Banco Central, pero tienes otros bancos del Estado. ¿Por qué no disponer de esos recursos que sean los bancos del Estado los que presten y al mismo tiempo esos intereses le generan mayor cantidad de recursos al Estado? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Hay unos recursos que son del Estado, pero yo los pongo a funcionar con la banca privada y las ganancias que esos recursos me generan, quien lo obtiene es la empresa privada, no el Estado. Lamentablemente. El Estado se supone que no está para ganar, sino para apoyar a las grandes mayorías, y no es lo mismo disponer de 25.000 millones, por ejemplo, para un banco, para 3 bancos, que disponerlo para decenas de miles, o para 1.000 o para 500 microempresarios. La economía se va a motorizar mucho más cuando ese dinero, esos 25.000 millones, van a 400 MIPYME o pequeños empresarios, que cuando tú solo entregas a 2 bancos grandes o a 3 bancos grandes. Claro, mira, el Estado no está para ganar, es verdad. Es verdad que el Estado no está para ganar, pero ¿a dónde yo iría como microempresario? A buscar el dinero prestado, donde me preste el Estado un 3% o donde me preste una empresa privada al 12 o al 18, al 10. Se supone que yo iría al Estado y lo pagaría conforme. Claro, se supone que sí. Yo no niego que el Estado no cobre un 2, un 3, un 4, un 5%, porque al final es mejor, porque siempre al Estado a alguien le va a quedar mal, y para poder recuperar parte de eso que le va a quedar mal, cobrar un mínimo. Además, el costo del dinero también entra en juego en esto. Y como pasan los meses, en lo que llega aquello, el dinero puede tener un menor valor. Pero pasarlo ese gran capital al sector privado para que entonces le preste a los pequeños, que también son dominicanos y son los que realmente motorizan la economía, y el sostén de una democracia es el fortalecimiento de la clase media. Claro. Procurar que los que están bien abajo suban un poco y los que están en el nivel medio se fortalezcan. Los grandes extremos hablan muy mal de una democracia. Cuando tú tienes un pequeño grupo que te monopoliza el 80-85% de la riqueza del país, o de los ingresos, o del PIB, como le quieran buscar la vuelta, y tiene un 12, un 14% que tiene que repartirse el 8 o el 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, la desigualdad aumenta, y entonces estamos hablando de una democracia de desiguales. La única forma de lograr fortalecer la democracia es que los de abajo suban un poco, y no que los que están bien arriba lo sigan pisoteando. Entonces, esos recursos del Estado deben tener una orientación diferente. Por eso decía y comentaba al principio que Rufino Herrera, el presidente actual del movimiento campesino dominicano, que sustituyó ahora a Martín Libar Piña en la presidencia, Rufino viene del sector cafetalero, fue un gran dirigente de los caficultores en el sur del país y una figura de mucho respeto en la década de los 80 y en los 90. Dice que 25.000 campesinos no tuvieron acceso a los 5.000 millones de pesos que a tasa cero el presidente de la República ofertó para ser prestado. Parecería que se lo prestaron no a pequeños productores, sino a otros un poco más medianos, o que son tantas las necesidades que no tocaron 25.000 campesinos. Entonces, él alega un elemento técnico muy importante, porque el Banco Agrícola lo metieron como si fuera una banca privada a regirse por unas normas prudenciales, como debe regirse el Banco Popular Dominicano y el Banco de Reserva. Y no es lo mismo el Banco de Reserva como Banco del Estado que el Banco Popular, o que el Banco Nueva Escocia, o que el Banco BHD. Es decir, no debe tener las mismas normas prudenciales en el sentido de hacer negocios con pequeños y medianos empresarios. Y en el caso del Banco Agrícola, para préstamos a los productores, sobre todo pequeños y medianos productores. Mira, justamente te iba a tocar ese tema, porque una de las cosas que planteó en su discurso el presidente Abinader fue el desarrollo de la producción agrícola. Entonces, tenemos que observar, como él menciona,
una cantidad de tareas de tierra que estaban en producción, la cantidad de tareas que le suman, y cuando lo porcentúa, entonces habla de un 11%. Las cantidades que él mencionó duplicó en un 100%. Ahora bien, el problema no es que tú dupliques la producción agrícola. El problema es con quién tú la duplicas y con qué propósito. Hace algún tiempo que hemos venido criticando que el gran problema de la República Dominicana no es la carencia de producción, es que la producción mejor de nuestro país se lleva a playas extranjeras. Y tenemos el ejemplo sencillo del banano. El banano que se come en la República Dominicana, el guineo, el plátano, siempre es el de menor calidad, porque el que tiene los mayores niveles de nutrientes, entonces, hasta por medida, lo sacan de la República Dominicana. Tú no puedes pensar en un país que se desarrolle con una producción nacional si las grandes inversiones que está haciendo el Estado lo está haciendo para productores privados que van a exportar esa producción. Y es lamentable que tengamos que hablar así, porque hay otro ejemplo sencillo. Cuando tú vas a toda la zona de Baní, hay exceso de producción. Pero ¿quién tiene en sus manos la producción? ¿La tienen los pequeños y medianos campesinos? No, la tienen grandes terratenientes que han ido justamente acaparando terrenos del Estado inclusive, comprados a precios de vaca muerta, como se dice vulgarmente, para entonces el mismo Estado facilitarle la producción. Es un negocio de ganancia por donde quiera que lo vean. ¿Y quién es el único perdedor al final? El pueblo dominicano, porque justamente se va a seguir repitiendo mientras se tenga esta política económica del Estado. A quien se va a seguir afectando es a los pequeños campesinos. Aquí tenemos grandes cafetaleros o pequeños y medianos cafetaleros que es a mano propia que organizan sus cosechas de café y que organizan sus fincas. El Estado dominicano tiene más de 30 años que no le hace un préstamo a esos campesinos caficultores, y a algunas asociaciones de caficultores le ha hecho préstamo, pero ha sido sobre la base justamente de que un grupo determinado de esa asociación es quien tiene el compromiso de recibir, convertirse en receptor de esos fondos, y al mismo tiempo son quienes los distribuyen. ¿Qué quiere decir eso? Se lo entrego a alguien del partido y ese del partido determina cómo lo va a prestar como asociación, que también son formas de determinar mafias desde el Estado. Hace algún tiempo que en todo el sentido de la palabra el Estado dominicano se ha convertido en una mafia, y la única forma real de que rompamos con eso, tenemos que ser drásticos, es planteándonos la necesidad de una refundación de este país. Porque mientras sigamos con esta democracia, que no es democracia al final porque no es para la mayoría, el país cada vez está más arruinado y perdiéndolo todo, y todo yéndose a manos privadas y a manos extranjeras. Bueno, Van Troy, se nos acabó el tiempo para este segmento, para esta conversación, y debo ir a una pausa para venir con otro invitado, pero te anoto lo siguiente, y a los amigos televidentes, montándome en lo que tú estás planteando. Uno, cuando uno observa la cantidad de tierra que se distribuyó vía reforma agraria, son cerca de 14 millones de tierras, de tareas de tierra. Tareas. Uno va a las estadísticas de los terrenos que están en producción en el mundo del sector reformado de la agricultura, no llegamos a 1 millón de tareas. Significa que estamos entre el 7 y el 8% del sector reformado en producción. Pero cuando uno coge las estadísticas de los caficultores y los cacacultores y los productores de arroz en la República Dominicana, son pequeños productores, la gran mayoría, los que sostienen la producción, tanto de café como de cacao. En arroz ha ido variando un poco porque hay menos de 200 productores que producen el 60% del arroz en la República Dominicana, mientras que 34.000
pequeños productores de arroz no llegan al 40% de lo que se produce en la República Dominicana. Significa que los 34.000 de arroz, los caficultores y los cacaocultores viven en el círculo vicioso de la pobreza. No han podido dar el salto porque no tienen las condiciones para eso, no hay un Estado que lo pueda apoyar en esa dirección. Sin embargo, tanto café como cacao son rubros para exportación. ¿Y quiénes sostienen esa producción? Pequeños productores envueltos en la miseria. Y en el tema de arroz es una producción para el sostenimiento del país, porque es un cultivo político, se ha dicho siempre, porque el dominicano tiene que ver arroz todos los días en la mesa. Y 34.000 apenas producen el 40%. Entonces, ahí hay una discusión. Yo publiqué un artículo en estos días en una revista que me invitaron sobre el tema del arroz. Es un tema muy grave para el país. Lo que va a pasar aquí con los productores nacionales, porque ahora en el 2025 entrará todo el arroz del mundo. Y esos 35 productores nacionales se van a ir a la quiebra. Tanto los pequeños como esos casi 200 productores grandes. Entonces, es un tema muy difícil, muy difícil. El otro tema ahí mismo, cuando usted coge la tierra del CEA, ¿a quiénes se la han vendido? ¿A los pobres para que construyan una casita? No. A los pobres de 200 solarcitos en diferentes puntos. Son los políticos que han comprado tierra a 60 pesos la tarea, donde una tarea que cuesta 7 y 8 mil pesos a sus enllaves políticos, funcionarios, se la venden a 60 pesos. Y se han hecho de propiedades con los terrenos del Estado. Entonces, es un Estado que los políticos lo han estado saqueando. Yo decía ayer a Jacinto Ascensión aquí que parece que hay una fuerza espiritual, divina, que cuida a este pueblo, que todavía seguimos siendo un pueblo y que todavía seguimos siendo una nación, que los políticos no se la han tragado, a pesar de 177 años de vida republicana, bajo la égida de la corrupción, del saqueo, de la entrega del patrimonio nacional, y todavía somos una nación. Algo espiritual o divino nos protege, que aún, muy a pesar de lo político, seguimos existiendo como nación. Ernesto Van Troy, gracias por estar con nosotros. Es tu primera comparecencia, pero espero tenerte, aunque sea una vez al mes aquí, para que conversemos, aunque sea de filosofía. Muy bien, muchas gracias. O leemos poesía. Me gustaría, y hay otros temas que uno en poco tiempo relativamente no se agotan todos, pero tenemos que seguir. Muy bien, gracias. Porque el país necesita de este tipo de programas. Gracias, Ernesto Van Troy, por estar con nosotros. Vamos a una breve pausa y retornamos con José Rosario desde La Vega para conversar del país. Porque hay que hablar del país siempre. A la pausa, señor director.